Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los presentes. Mi nombre es Betsy Liliana Ariza Moreno. Soy auxiliar de investigación del proyecto Miedo al COVID en jóvenes universitarios de Santa Marta, Colombia. Mis coautores son Katy Juliet Campo Tres Palacios y la doctora Marta Fernández Daza. Actualmente soy egresada no graduada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para iniciar, manifestando que el COVID-19 se declaró pandemia el 11 de marzo del 2020. La pandemia implicó una crisis en los diferentes campos de la vida. La llegada de esta enfermedad empezó a generar miedo en la población, impacto en la salud psicológica, física, social, etcétera, entre otros ámbitos. Particularmente los jóvenes de nivel educativo superior y obviamente el sector económico no se encontraban preparados para esta crisis. Y lo que permitió fue observar que no existía ni estrategias de afrontamiento ni recursos en este momento. Entonces las personas, al estar sometidos a esta situación y saber lo que estaban expuestas, además de la incertidumbre, por lo general hacen reacciones diversas relacionadas siempre con la salud mental. Entonces lo que causó fue un impacto psicológico y psicosocial, el cual se evidenció en las acciones emocionales, psicológicas a raíz de la cuarentena. En Colombia, los efectos de la pandemia del COVID-19 se constituyen síntomas y en signos, especialmente en los jóvenes, dejando como consecuencia dificultades para dormir, irritabilidad, soledad, entre otras. Esto quiere decir que la pandemia no solo ha traído consigo el miedo, sino que también ha generado signos y síntomas que afectan diario vivir a todas las personas del mundo, a lo cual lo que buscamos con esto es el método, ¿cierto? O la estrategia para afrontar la crisis y el cambio radical que trajo, pues, la pandemia, valga la redundancia. Continuando con el procedimiento, se puede decir que la pandemia, ¿cierto? En el COVID-19 es un cambio a nivel global que generó modificaciones en todos los contextos sociales y otras formas de relacionamiento. Entonces, es impactante observar cómo las primeras respuestas emocionales del ser humano siempre están relacionadas al miedo y a la incertidumbre, teniendo siempre una percepción distorsionada de lo que viene siendo el riesgo. Entonces, estas consecuencias dañinas arrojan comportamientos sociales negativos que precisamente lo que hace es evitar estos estados y estas conductas como ansiedad, la depresión, somatización, entre otras cosas. Es por eso que este estudio lo que pretende o lo que permite es conocer el impacto del COVID en el contexto colombiano, especialmente en los jóvenes universitarios de la ciudad de Santa Marta. Por eso se convierte en útil. ¿Por qué? Porque permite generar los beneficios en la salud mental, emocional, conductual de estos jóvenes. El miedo a la pandemia por el COVID-19 puede impactar negativamente en el funcionamiento diario. Es por eso que permite este trabajo o pretende dar a conocer cómo ha experimentado los jóvenes universitarios este miedo y asimismo sintetizar qué se puede observar o cómo se puede observar el cambio por medio del comportamiento, que desde la psicología se puede explicar, prevenir e intervenir. Recordemos el objetivo de este proyecto se pretende dejar como enseñanza al lector que todas las acciones que se precipitan tienen una reacción. Es por eso y es importante intervenir ante una situación de estrés y de miedo. Recordemos el objetivo general de nuestro trabajo y es identificar percepciones o conductas más frecuentes del miedo al COVID en jóvenes universitarios en Santa Marta, Colombia. Seguido a esto, vamos con la metodología que hace precisión, ¿cierto? Que esta metodología permite un enfoque de investigación que viene siendo un tipo cuantitativo con el fin de estudiar o derivar, ¿cierto? La hipótesis y las variables y asimismo explicar y decir y describir, explorar el porqué del objetivo principal. También tiene como una tipología de estudio descriptivo transversal, el cual es una investigación observacional que se centra principalmente en las diferentes variables como una determinada población. La población son jóvenes universitarios y el cual hace una elección de no probabilidad, sino de razones, de características, del contexto de la investigación. Precisamente por los criterios de inclusión que esto tiene, que son jóvenes universitarios que pertenecen a universidades públicas o privadas mayores de 18 años y menores de 26 años, ya sea hombre o mujer. El instrumento que se utilizó para esta investigación fue la escala del miedo, ¿cierto? También llamada FCB-19S. Es una escala tipo cuestionario autoadministrable
que evalúa el COVID-19, el cual fue elaborada por la población de iraníes. Principalmente se tenía en cuenta que eran 30 ítems, pero por medida de las investigaciones se presentó que 7 ítems eran lo correcto. Entonces, esto se incluye en el grado de acuerdo de los participantes y se tiene que tener en cuenta un puntaje de 1 como mínimo y 5 como máximo. Este proyecto también es un análisis estadístico descriptivo como media y desviación típica. Como todo proyecto, tiene unas consideraciones éticas y este estudio adoptó las consideraciones éticas desde la ley 1090 del 2006 y la resolución 8430 de 1993. Entonces, se puede decir que este estudio estableció, mediante el respeto y la dignidad, la protección de los derechos y el bienestar de la investigación del ser humano. También se tuvo en cuenta que se utilizó el consentimiento informado y se garantizó el retiro voluntario, sea esta su solicitud, la confidencialidad y la devolución de las respuestas. Teniendo en cuenta los resultados, vamos a llegar a la parte de los resultados sociodemográficos, que son los primeros que podemos encontrar. Y dice que la muestra estuvo conformada por 101 participantes, especialmente por 60 hombres y 41 mujeres, donde manifiesta que el 39.6% de los participantes tenían entre 18 a 20 años de edad. El 31.7% de los jóvenes universitarios cursaban séptimo semestre. Se observó gran participación en los estudiantes de ingeniería electrónica y de derecho de la universidad privada. Esta también se observó que la puntuación o la participación menos recurrente fue primer semestre con 2.0%. Teniendo en cuenta esto, la universidad con más participación, como les mencionaba, fue la Universidad Privada, Universidad Cooperativa de Colombia, arrojando un 53.3%, 53.5% de la muestra. La mayoría de los participantes manifiestan ser de estrato 2 y 3 con un 65%. Podemos observar los resultados al miedo al COVID, ¿cierto? Entonces, los resultados al miedo al COVID es del autor Aursus del 2020. Haré precisión quién tuvo más y menos relevancia en la investigación. Por ejemplo, en la relación con la evaluación del miedo al COVID, se puede observar que el 68.3% de los participantes no pueden dormir porque les preocupa contagiarse del COVID-19. Y la que tuvo menos relevancia, por decirlo de alguna manera, fue con 29.7% manifestando tener mucho miedo al COVID. Entonces se puede observar estas dos determinaciones. Por ejemplo, en otro apartado se puede decir que la mayoría se le ponían las manos sudorosas cuando pensaban, ¿cierto?, en lo que viene siendo el COVID, específicamente 62.4%. El corazón se le podía acelerar cuando pensaba en la posibilidad de contagiarse, estamos hablando de un 59.4%. Se ponían ansiosos cuando veían las noticias e historias acerca del COVID, estamos hablando de un 46.5%. Y el 36.6% tenían temor de perder la vida. Ahora, para pasar, vamos a tener en cuenta la discusión, que viene siendo la última parte de nuestra investigación, y es aquí donde se observa y se recuerda, ¿verdad?, que el objetivo principal es identificar las percepciones y las conductas que tienen los jóvenes universitarios. Entonces, como resultado se presenta, ¿cierto? Este trabajo está direccionado a observar que los jóvenes tienen miedo al COVID e incluso les preocupa contagiarse de ese mismo. Ese es el resultado propio de nosotros. Ahora, el autor Narváez en el 2021 menciona que también se observó que los estudiantes y egresados de las universidades tenían miedo al contagio, frustración e impotencia. Entonces, lo que provocó fue el sentimiento, ¿cierto?, del miedo, y puede verse agudizado al no poder resolver los problemas que se dieron dentro de esta pandemia. De la misma manera, el DANE se pronunció en el 2021 mencionando que el ser humano es totalmente diverso, es decir, que cada acción del ser humano puede ser propia. Y dice o expresa, ¿cierto?, que los seres humanos tienen estudios, no pueden tener estudios iguales. Entonces, lo que mencionan es que a esta razón no se encontrarán estudios similares. Sin embargo, los resultados permiten entender la amplitud de la variedad del miedo al COVID. Se recomienda más estudios frente al miedo al COVID en cuanto a la pandemia. Se sabe que ha disminuido. Sin embargo, es hora
de darle prioridad, ¿cierto? A esa parte de salud mental y de salud pública, siendo reconocida pues como una eventualidad difícil, no solamente como una variedad socioemocional. Muchas gracias.